Bueno, haciendo un pequeño balance de lo que está pasando en la ciudad de La Plata, qué mejor escuchar a un gran economista, como muchos que ya conocemos y es liberal igual que nosotros. Buen día, Diego Giacomini, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, acá Me estábamos alegro. haciendo un análisis entre nosotros, que somos libertarios, de lo que está Sí, pasando en los comercios de la ciudad de La Plata. Están cerrando muchos comercios, no solamente en la ciudad de La Plata, sino en toda la provincia y el país. A la pyme la están destruyendo. Pero después vamos a hablar de ese tema. Acá había leído yo un informe que vos hiciste, Economía y Regiones, donde vos presidís, y hablaste de una corrida bancaria. A ver, explícame cómo puede llegar a suceder eso. bueno, el tema es bastante simple. En el actual programa monetario del Banco Central nos dicen que la emisión es cero. Eso es una mentira. O sea, ¿por qué? O es una verdad media, si cualquier verdad a medias es mentira. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no emiten es base monetaria, pero emiten otras cosas. Y le pongo nombre y apellido. Lo que emiten son LELIC. Y a ver, las LELIC son una deuda del Banco Central que reemplazaron a las LEVAC. Si las LEVAC eran angina, las LELIC son pulmonía. ¿Por qué? Muy sencillo. Capitalizan 5 veces más rápido, porque las LEVAC quedan a 35 días y las LELIC son a 7. Y si a Sturzenegger lo rajaron porque las LEVAC pagaban 28% de interés, las LELIC pagan 58%. Si juntamos estas dos cosas, nos damos cuenta que es una bola de nieve que crece más rápido que la anterior bola de nieve. Bueno, esa deuda, las LELIC, tiene con que va a crecer en el futuro. ¿El Banco Central tiene con qué pagarlas? El Banco Central no tiene con qué pagar las LELIC. Si miro hoy, las LELIC son más que las reservas libres prestables del Banco Central. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que para pagarlas en algún momento va a tener que emitir dinero. O sea, el que piensa que las LELIC pueden crecer eternamente y que los bancos se van a quedar felices con las LELIC, que son respaldo de depósitos a plazo fijo, y todos los argentinos mágicamente vamos a preferir para siempre plazos fijos en pesos y no vamos a querer nunca más dólares, es un delirante. Esto no es difícil, esto lo ve un chico de primaria. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tomamos decisiones, los agentes económicos, de consumir, de ahorrar, de invertir, no tomamos decisiones mirando solamente el presente, sino que prestamos atención al futuro. Y miramos esto de las LELIC, sabemos que son una promesa de emisión monetaria futura. Entonces, ¿a cuánto van a crecer las LELIC? Si uno hace bien la cuenta, las LELIC a la tasa de hoy crecen a un 5% mensual. Entonces, si son una promesa de emisión monetaria futura, eso, si yo espero que vaya a crecer la emisión a 5, eso me pone un piso muy elevado a las expectativas de inflación. ¿Ok? Si la gente tiene una expectativa de inflación elevada y piensa, en consecuencia, que la inflación no va a bajar en serio, la inflación va terminando a no bajar en serio. Entonces, ¿qué sucede? Seguimos con el tipo de cambio estabilizado donde está hoy en día, porque este programa económico es un plan económico como los que Argentina tuvo muchos, que solamente logran estabilizar las variables financieras por un determinado tiempo, a costas de recesión en la economía real muy profunda, como estabas comentando. Entonces, vos vas a tener las variables financieras y las variables monetarias pseudo estabilizadas a, por ejemplo, un dólar a 38, 39, como está hace ya rato y sigue estando, y la tasa de interés a niveles realmente elevados como lo que está hoy en día. Pero la inflación sigue haciendo el trabajo. Entonces, esa inflación que sigue haciendo el trabajo va carcomiendo el tipo de cambio real. O sea, el dólar de verdad, el dólar ajustado por inflación,
va bajando. Bueno, va a haber un momento que la gente va a decir, uy, esto no aguanta más, me voy a pasar a dólares de vuelta. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque los anteriores round cambiarios que tuvo Argentina, se corrió contra el dólar ¿con qué? Con base monetaria, porque teníamos un banco central que emitía base monetaria como loco, estábamos llenos de pesos que no queríamos en los bolsillos, y con esos pesos corríamos contra el dólar. Pero ahora no tenemos más esos pesos en el bolsillo. Vos lo estás reflejando con lo que estaban hablando anteriormente. Entonces, ¿con qué vamos a correr? Con los depósitos, por ejemplo, a plazo fijo. La gente va a llegar un momento que va a empezar a desarmar los depósitos a plazo fijo y se va a querer pasar al dólar. Y el problema es que detrás de los depósitos a plazo fijo, ¿qué están? Las LELIQ. Entonces, para pagarte el banco, para darte tus pesos, porque vos querés desarmar el plazo fijo, ¿qué va a tener que hacer? Se va a tener que dar vuelta y va a decir al Banco Central, che, Banco Central, ¿me pagás las LELIQ? El Banco Central le va a tener que dar a la maquinita, va a tener que pagar las LELIQ, el banco se va a dar vuelta y te va a pagar el depósito. Ahora bien, cuando suceda todo esto, es cuando la estabilización que tenemos hoy en día se corta. Porque en ese escenario, cuando suceda esto, ¿qué va a pasar? Va a subir el dólar, va a volverse a acelerar la inflación, van a subir todavía más las expectativas de inflación. Bien, panorama. Mirá, se me está poniendo la piel de gallina, Diego, te escucho y ahora te voy a preguntar otra. Dolarización en la economía argentina. ¿Te acordás que ya en los 90 se hablaba y Menem no lo logró? ¿Se va a poder lograr dentro de algún lustro? Porque esto cada vez va de mal en peor. Yo te estuve escuchando ayer por televisión y habías dicho de que la dolarización en la economía sería ya algo bastante importante como para combatir la inflación. A ver, explícanos mejor el tema. A ver, voy a ser contundente. Voy a ir por diferentes temas ligados a la dolarización. Primero, ante todo, necesitamos mucho más la dolarización que en la época de Menem. ¿Por qué? Porque la convertibilidad la sacaron, recuperamos al Banco Central, recuperamos a la política monetaria, y en estos últimos 20 años, redondeando, que volvimos a tener Banco Central, acumulamos 3.000% de inflación. O sea, quedó demostrado que darle el Banco Central a los políticos argentinos es darle una bomba atómica a unos monos. O sea, no una navaja, una bomba atómica a unos monos. Entonces, saltan algunos y dicen, perdón, pero ¿por qué no intentamos tener un Banco Central normal si todos los países del mundo bajaron la inflación que tenían en los 70 y en los 80 bancos centrales? Segunda explicación. No tenemos nada que ver con ese escenario. Somos diferentes a los otros países. ¿Por qué? En esto sí somos diferentes. Porque los otros bancos centrales partieron de un punto inicial que nosotros no tenemos. A ver, en los otros países la gente quería la moneda de ese país. La gente ahorraba en la moneda de ese país. Y eso es la condición inicial necesaria para que un banco central pueda ser exitoso. O sea, que el Banco Central baje la inflación, necesita que la gente quiera ahorrar y tener esa moneda que emite el Banco Central, cosa que no se da en Argentina. Tercer punto, la gente, vos, yo, no le tenemos que tener miedo a la dolarización. ¿Por qué no le tenemos que tener miedo a la dolarización? Primero, porque la dolarización tiene que ser vista como el proceso natural de una elección de los argentinos. ¿Qué quiero decir? Hoy en día los argentinos podemos ahorrar en cualquier moneda que queramos. O sea, podés ahorrar en euros, podés ahorrar en reales, en pesos chilenos, en dólares o en pesos argentinos. Y la gente elige ahorrar en dólares, y solamente en dólares. ¿Por qué? Uno, porque le tiene confianza al dólar. Dos, porque le tiene credibilidad al dólar. Tres, porque el dólar nunca la ha defraudado,
porque siempre le permitió protegerse contra la inflación. Y en contraposición, la gente no le tiene ni credibilidad, ni confianza, ni ahorra en pesos. O sea, dolarizar es cambiar una moneda que no sirve, una moneda que la gente en la cual no tiene confianza, por otra que a la gente le sirve. Porque aparte es necesario para la pyme, la micropyme, pensar una cosa: si nosotros ahorramos en dólares, pero tenemos pesos, no puede haber crédito. No puede haber crédito productivo. ¿Por qué no puede haberlo? Y simplemente porque ahorramos en una cosa y el ahorro es lo que financia el crédito. O sea, si vos ahorrás en dólares, tenés que tener crédito en dólares. El problema es que si vos ahorrás en dólares y tenés crédito en dólares, pero tus ingresos son en pesos, y tenés a los políticos que te generan inflación, ahí estás en un problemón. Por eso Argentina no tiene crédito desde siempre. En cambio, si vos ahorrás en dólares, tenés crédito en dólares, pero tus ingresos están en dólares porque la economía es dolarizada, seguramente va a haber más crédito. Ahora bien, vos me decís, Diego, ¿podés poner mañana la convertibilidad? No, te contesto. La convertibilidad, otra cosa que tiene bueno, cuando entendemos todo esto que expliqué, es que te obliga a hacer unas reformas estructurales que son las que los argentinos nunca queremos hacer y que son necesarias sí o sí hacerlas. A ver, vos tenés que hacer una reforma del Estado, vos tenés que hacer una reforma de la banca, vos tenés que hacer una reforma, ¿por qué del Estado? Vos tenés que bajar el tamaño del Estado, bajar el gasto público para poderle bajar impuestos a la micro. Va a seguir ahogada. Vos tenés que hacer una reforma laboral para que la micropyme, la pyme, se empiece a animar a pensar a tomar algún trabajador y generar empleo. Porque con esta ley laboral que tenemos, solamente un loco crea un puesto de trabajo. Porque el riesgo de crear un puesto de trabajo y el costo es enorme. Hay que hacer una reforma del sistema previsional también. Pero bueno, cuando entendemos toda esta situación, nos damos cuenta que de última, dolarizar es darle a la gente lo que la gente quiere hace mucho tiempo. Está y claro. No hay que tener miedo. No es perder soberanía. A ver, la soberanía no pasa por un billetito con la cara de San Martín Belgrano, que ya ni siquiera están, porque ahora ponen animalitos. La soberanía pasa por tener una economía que crece, que genera empleo, que le da oportunidades a los ciudadanos. Todo esto, ¿tenemos en Argentina? No, no tenemos en Argentina, porque vos no sos soberano. A ver, si vos no podés trabajar, si vos no podés generar riqueza, si vos no podés vivir, no podés tomar decisiones por ti mismo, entonces no sos soberano. Aparte, cuando defienden tener peso y dicen no porque perdemos la posibilidad de manejar nuestra política monetaria, lo que le están defendiendo es, a ver, vos querés dolarizar y vas a perder la oportunidad que los políticos emitan dinero sin respaldo. ¿Te están diciendo eso? Sí, yo quiero perder esa oportunidad, porque esa oportunidad hace 70 años que me traigo hasta acá. Sí, está clarito, sí, es verdad eso. Y cada vez se emiten más y es impresionante cómo le están dando a la maquinita. Acá te presento a Agustín Zamarrelli, que te va a hacer una pregunta. Sí. Buen día, Diego. Buen día. Ya que mencionás las reformas del Estado, hay una de las reformas que siempre mencionás con Milei, que es la de cambiar la obra pública por una de iniciativa privada como la chilena. Sí. Mi pregunta es si nos podés comentar cómo es ese sistema, porque no logro entender cómo es que se desliga completamente el Estado de lo que sería la obra. A ver, primero, ¿qué hay que entender?
¿En Argentina tenemos obra pública? No. ¿Ok? ¿En Argentina gastamos plata en obra pública? Sí. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Entre todos pagamos para que haya obra pública y obra pública no hay. En el medio, ¿qué acontece? En el medio acontece la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es un contrato en la cual un funcionario público le vende a un empresario corrupto. ¿Qué le vende? Le vende gasto público, que en realidad le está vendiendo nuestros impuestos. Le dice, tomá tanta plata, que es de nuestros impuestos. Ok, ¿a cambio de qué? A cambio de una cometa, que entre paréntesis te digo, no se la queda en pesos, sino que la dolariza, ¿no? A cambio de una cometa, y a cambio de que si llegan a hacer algo, que sea algo que sirva para sacarse una foto en un proceso electoral. ¿Ok? Punto número 1. Pasarlo a manos privadas te desactiva esto. ¿Por qué? Porque si no hay gasto público, no tiene con qué vender el empresario, o sea, al empresario el acto de corrupción. Entonces, primero te saca la corrupción del medio. Segundo, ¿cómo se articula la obra pública? La obra pública se articula en manos privadas a través de contratos donde el privado ejecuta, hace la obra a cambio, por ejemplo, de cánones, a cambio de cobrar el servicio, como sucede en varios países. Incentivos para el sector privado para hacerlo, y el Estado lo único que hace es poner una garantía que se ejecuta solamente si la obra no se hace. ¿Ok? Ajá. Entonces, pero está el incentivo para hacerla, el privado va a cobrar para eso. Lo que pasa es que, a ver, poder hacer esto te implica otra macroeconomía también. Porque en Argentina, en los dos últimos 2 años hubo 85% de inflación. Está claro que ningún privado te va a hacer ninguna obra pública, porque imagínate, es más, en la Argentina de hoy en día hay obras que están a mano de los privados que se paran por el problema de la inflación. Porque vos quedás expuesto a una readecuación de costos de contratos permanentemente. Lo que vendría, lo que haría en este caso la iniciativa privada es lo que es la planificación. Eso lo hacen los privados y después le presentarían el proyecto al Estado, ¿sería? Eso puede hacerlo el Estado, puede hacer los privados con el Estado, puede hacer el privado solo. O sea, cuando vos decís la planificación, a ver, primero hay una idea, tenemos que hacer algo en algún lugar. Claro. ¿Ok? Bueno, eso se puede hacer de las 3 maneras que yo te dije. Disculpame, Diego, pero la supervisación de esa obra la tiene que hacer el Estado por medio de algún tipo de inspección o inspectores que el Estado tiene que imponer. ¿Es así? A ver, yo nunca dije que no. No dije nada al respecto. ¿Ok? No dije absolutamente nada al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? En términos filosóficos, si somos libertarios, yo te podría decir, a ver, no te preocupes que si también los incentivos, la obra se va a hacer, y se va a hacer bien, no tengo ninguna duda, ¿no? Te lo digo Además, por el historial que tenemos, por eso. Esta es parte del adoctrinamiento de la educación pública. La inspección del Estado. Ahí prendemos otra vez el foco de la corrupción. Claro. Si no, preguntale a los comerciantes de la ciudad de Buenos Aires, que es más grande que la de La Plata, cómo están expuestos a las inspecciones de los agentes públicos de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, viste, te entran al negocio y dicen, no, el matafuego tiene que estar a 1 metro de altura, vos lo tenés a 95, pumba. Te cierro el negocio, me pagás cometa. No, está Bueno, claro lo que decís, pero yo me refiero a lo siguiente. Tenemos un historial que es bastante decadente y vos lo sabés muy bien. Vos fíjate que todos los que se presentan en la obra pública, los pliegos, ya son de renombre y son amigos, ¿no? Y ya hacen años que están recaudando gracias al Estado. Podrido. Yo todas las empresas, a ver, yo creo que ese es un tema preocupante, porque si vos me das
acá estoy hablando en la radio, ¿no? Si vos me das a priori la opción de pensar en voz alta, te diría, bueno, todos los que estuvieron en corrupción deberían estar fuera de la posibilidad de hacer obra para las sociedades del ambiente público. Saquémoslo por 4 o 5 años, lo que sea. El problema no sé si quedan empresas afuera de esa lista. Me imagino que me sí. desconcertás más me todavía. imagino que sí. Está bien lo que decís, está claro. ¿Algo más? Una preguntita más, que es siempre un debate que tenemos. Si con la cantidad de emisión que hay y la inflación, si el Estado, por ejemplo, de un día para el otro decidiera quitar, es un tema aparte, decidiera quitar los impuestos a los productos y, por ejemplo, el impuesto tiene las tarifas, con la emisión monetaria que hay, ¿eso sería, digamos, se podría realizar o incrementaría la inflación? No entendí la pregunta. A ver, si la electricidad, si vos pagás 10.000 pesos de luz, sí, y la mitad son impuestos, vos pagás 5.000 de luz y 5.000 de impuestos. ¿Vos claro. qué me estás preguntando? Si saco los impuestos a la luz y la boleta te baja 5.000. Claro, pero mi pregunta va más por el lado de si con el nivel de emisión monetaria que hay, entendiendo que la inflación siempre relacionada a la emisión, ¿eso tendría algún efecto en lo que es la suba de los productos y de las tarifas? A ver, si vos pagás 10.000 pesos de luz y 50% es impuestos y a vos te sacan el impuesto, te quedan 5.000 pesos en el bolsillo. Sí. Esos 5.000 pesos que te quedan en el bolsillo, una cosa es si los ahorrás todo, pero seguramente eso no va a pasar. Entonces, esos 5.000 que te quedan en el bolsillo, es más, dada la situación argentina de hoy en día, lo más probable es que todos vayan al consumo. Claro. Y empieces a comprar otros bienes, ¿ok? Con la emisión monetaria que hay, te va con el tiempo, a ver, con variación monetaria, y con el tiempo, dado la emisión, se va a trasladar a precios. Claro. Con el tiempo. Y si hay emisión. Ahora bien, si no hubiera emisión monetaria y no hubiese habido emisión monetaria, ¿por qué digo hubiese habido? Porque la emisión monetaria no es que emito hoy y se traslada a precios hoy. Claro. Emito hoy y se traslada a precio varios meses adelante, y muchos, pero por eso digo si no hubiese habido. Si no hubiese habido, a ver, vos tenés el IPC, ¿ok? Sí. El precio de la luz te baja. Vos consumís en las otras cosas, los otros bienes te suben. Hay un cambio de precios relativos y en el IPC debería bajar la luz, deberían subir los otros y el IPC quedar constante. Ajá. Está bien, está claro. ¿Se entiende? Sí, está claro. Buen día, Diego, te saluda Lucas de Fez. Esto último en el hipotético caso que no hubiesen emitido ya y que no emitirían para adelante, que no es lo que sucede. Sí, entendido. Bien, te quiero preguntar por el plan de reformas que plantearon con Javier hace ya unos años, que básicamente estaban concentrados en eliminar la obra pública, eliminar las transferencias discrecionales a provincias y eliminar los subsidios económicos. ¿Todavía se pueden implementar, más allá de que no van a tener el efecto que podrían haber tenido en enero de 2016 si se aplicaban contundentemente? ¿Todavía hay margen de maniobra para hacerlo? Sí que se pueden aplicar. Lo que pasa, los dos primeros ítems no tengan la menor duda. Los subsidios económicos hay que bajarlos sí o sí, porque hoy en día los subsidios económicos son más altos que el déficit primario, ¿ok? ¿Por qué? Porque los subsidios económicos con la devaluación aumentan, porque la electricidad y el gas tiene precio dolarizado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? Y este es el costo de no hacer las cosas, o peor aún, hacerlas mal. Vos aumentaste las tarifas en pesos entre 1.500 y 2.000% y seguís teniendo el problema de los subsidios económicos. Esto te amerita
que el que venga y se sienta va a tener mucho más trabajo y va a tener que idear un programa de reducción de los subsidios mucho más complicado que el que había al principio del 2016. Y eso se lo debemos a la gestión Macri, que ha hecho las cosas mal. Bien, Diego Giacomini, has sido muy amable. 9 de la mañana, por favor no cortes, que te tengo que hacer una consulta después. Esto ha sido Yugo y Libertad desde la FM 100.5. Nos despedimos, mañana volveremos. Chao, que la pasen bien.